Gestión Cultural, el podcast, episodio número 37. Hoy hablaremos sobre la economía de la cultura. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un programa traído por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carrá y estaré súper complacido de que platiquemos esta vez acerca de uno de los temas que más me encantan de la gestión cultural, que es la economía de la cultura, precisamente porque al otro sector, ¿no?, de la humanidad, al mundo blanco y negro, que le encantan los números, pues es el que más sentido tiene y con el que mejor nos podemos traducir, ¿no?, todo el impacto que la cultura hace a la humanidad. Nosotros y nosotros sabemos que la cultura tiene un impacto social gigante, ¿no? Y es aquello que nos conecta, que nos representa. Pero pues hay cierta parte de la sociedad que solo ve números, solo ve cuánto me agrega a esta caja de dinero, ¿verdad? A esta bolsa de dinero. Entonces, gracias a algunos estudiosos, ¿no?, que han decidido comprobar cómo la cultura no solo se puede cuantificar, sino que aporta a la economía en general, ¿no? Se ha creado esto de la economía de la cultura, que vamos a ver que no es tan satánico como algunas personas lo intentan hacer ver. Pero no antes de empezar, quiero recordarles que tenemos abierto, ¿no?, las plazas para el diplomado en formulación de proyectos culturales y el diplomado en gestión cultural. Ambos podés encontrar mayor información en acultura.org/diplomado y además que te podés inscribir, ¿no? Así que échale un vistazo porque realmente nos la vamos a pasar súper bien. Va a ser unos cursos espectaculares, no solo para que cerres el año con broche de oro, sino que para que empeces el 2025 ya con todos tus proyectos, con todos tus saberes listos para poderlos ejecutar. Así que échale un vistazo en acultura.org/diplomado. Ahora bien, como les menciono en el episodio de hoy, vamos a ver cómo la cultura, ¿no?, el arte también no solo enriquece nuestra vida de manera intangible, ¿no?, sino que también tiene un impacto económico significativo en nuestras sociedades y es un gran avance de que desde la economía se puede estudiar este factor que a veces se ha dejado de lado o peor aún se sataniza, ¿no? Primero, definamos qué es la economía de la cultura, ¿no? Es una de las ramas de la economía, de las ciencias económicas, que refiere al estudio de cómo las actividades culturales y artísticas influyen en la economía. Esto incluye la producción, distribución y consumo de bienes y servicios culturales, ¿no? La economía de la cultura abarca diversos sectores como el cine, la música, las artes visuales, el patrimonio cultural, las industrias creativas, ¿no?, en general, como el diseño, los videojuegos, etc. Y todas estas aportan, ¿no?, a esto que llamamos la economía de la cultura, ¿no? Muchas personas también lo llaman economía creativa o hay un término muy curioso que se llama economía naranja, que ya vamos a ver no solo de dónde viene, sino qué pinta aquí, ¿verdad? Pero bueno, esto es básicamente la economía de la cultura, ¿no? Es una parte de las ciencias económicas que pretende estudiar, pretende ver cómo esas actividades culturales, ¿no?, y artísticas influyen en la economía en general, ¿no?, a través de estos bienes y servicios culturales. El impacto económico directo de la cultura puede medirse de varias maneras. Por un lado, tenemos la generación de empleo. Las industrias culturales crean una amplia gama de empleo, desde artistas, músicos, técnicos, gestores culturales, etcétera, ¿no? En muchos países el sector cultural es uno de los principales empleadores, con millones de personas trabajando en diversas áreas. De hecho, vamos a ver algunas estadísticas un poco al final para que podamos vislumbrar a qué se refiere esto, pero lo que sí estamos seguros es que la cultura genera millones de empleos a nivel mundial. Por otro lado, también tenemos ingresos fiscales. Los eventos culturales, las actividades artísticas en general, generan ingresos fiscales a través de impuestos sobre entradas, ventas de obras de arte y otros bienes culturales. Por ejemplo, los festivales de música y cine, que atraen a miles de visitantes, no solo del interior del país, sino que también de fuera, generan importantes ingresos para las arcas públicas. De ahí viene que el sector cultural debería de empoderarse y a través de estos números
poder ejemplificar que pues nosotros y nosotras también estamos engrosando el Estado, también estamos engrosando el sector público y por ende también es necesaria una retribución, ¿no? Es necesario que dentro de esa misma agenda que se tiene política o pública, pues la cultura tenga parte, porque también la cultura es uno de los grandes aportadores fiscales que tiene el Estado. Por otro lado, también tenemos el turismo cultural. La cultura atrae a turistas no solo del interior del país, sino que de varias partes del mundo, lo que a su vez podría impulsar la economía local. Ciudades como París, Roma, Nueva York son destinos turísticos clave gracias a su rica oferta cultural, ¿no? Gracias a sus referencias de espacios y lugares, ¿no?, culturales, es que estas ciudades pueden alimentarse de este turismo cultural. Por otro lado, también tenemos el comercio de bienes culturales. La exportación de bienes y servicios culturales contribuye significativamente a la economía. La exportación de películas, músicas, videojuegos producidos en un país a mercados internacionales, ¿no? Esto es un gran avance que está teniendo el Internet, ¿no? Que cualquier persona puede exportar sus servicios culturales, sus producciones artísticas y puede generar un ingreso no solo para el mismo artista, ¿no?, sino que también para el país que está produciéndolo. Y por otro lado, la misma inversión privada. La cultura también atrae inversión privada en forma de patrocinios o mecenazgo. Ya lo mirábamos con, por ejemplo, plataformas de crowdfunding, empresas que invierten en eventos culturales o exposiciones, por ejemplo, para mejorar su imagen y conectar con su audiencia a través de estas, no solo como responsabilidad social empresarial, sino que ocupan la cultura como plataformas de marketing, y esto beneficia no solo a artistas, sino que también beneficia al comercio en general, ¿no? Dinamiza la economía. Ahora bien, a esto sumémosles el impacto indirecto que tiene la economía de la cultura, ¿no? Además del impacto directo que ya lo hemos mencionado, la cultura tiene un impacto económico indirecto. Por ejemplo, la revitalización urbana, la inversión en proyectos culturales puede revitalizar áreas urbanas deprimidas, ¿no? Distritos de arte y centros culturales que transforman barrios en centros vibrantes y atractivos, ¿no? Como muchas veces la cultura, un centro cultural bien puesto, ¿no?, una biblioteca, un espacio, un museo en un barrio a lo mejor a veces marginal o excluido de la sociedad, puede revitalizar el barrio y convertirlo en un centro cultural bastante importante, ¿no? Esto que hay que tener en cuenta muchos otros aspectos que pueden ser negativos, ¿no?, como la gentrificación, pero sin duda esta revitalización hace que no solo se le eche una nueva mirada a estos barrios, sino que también trae un nuevo sentir, ¿no? Por otro lado, también tenemos la educación y la capacitación. La cultura contribuye al desarrollo de habilidades y competencias que son valiosas en el mercado laboral. Programas educativos en museos, en galerías, que fomentan la creatividad y el pensamiento crítico. Gracias al arte es que tenemos esta idea de creatividad, y cuánto más se necesita en el mundo laboral de hoy la mera creatividad, ¿no? Porque ya no solo basta con saber hacer procesos, se tienen que saber hacer procesos creativos, y la cultura, a través de diferentes métodos de enseñanza, logra enseñar este pensamiento creativo, ¿no?, que tanto las empresas como la sociedad misma necesitan. Por otro lado, también la cultura, la economía de la cultura, trae este componente de cohesión social. La cultura puede fomentar la cohesión social y reducir la desigualdad. Iniciativas culturales en comunidades marginadas que promueven la inclusión y el entendimiento mutuo, ¿no?, a través de la inversión en desarrollo cultural, la inversión en centros culturales, la inversión en artistas, ¿no?, la inversión en jóvenes creativos. Esto lo que hace es crear una nueva identidad en barrios, en comunidades, y no solo revitaliza, ¿no?, este sector económico, sino que este sector social, que al ser reparado, ¿no?, o al tener esta fortaleza, pues obviamente también inyecta este poder laboral, ¿no?, que tanto necesitan nuestras comunidades. Por otro lado, también tenemos que la cultura impulsa la innovación y la creatividad, que son factores claves para el desarrollo económico. Ya hemos hablado de la necesidad que tienen las empresas de la creatividad, y hay startups o empresas tecnológicas que nacen de entornos culturales dinámicos, nacen precisamente de ciudades o barrios que le han apostado a la cultura, y esto permite
la innovación y la creatividad no solo como un sentido artístico, sino que la innovación y la creatividad en todas las áreas de que el ser humano está ahorita evolucionando, ¿no? Y sobre todo en la tecnológica. Y por último, también, ¿por qué no? La cultura aporta en el salud y el bienestar. La participación en actividades culturales está asociada con una mejor salud y con un mejor bienestar, lo que puede reducir los costes en el sector sanitario, ¿no? Programas de arte terapia, por ejemplo, que mejoran la salud mental de los participantes, ayudan también a reducir costos si se fijan que esta nueva gran pandemia que tenemos, ¿no? Sobre la depresión, la ansiedad, el arte puede ayudar a reducir estos achaques, ¿no? Porque obviamente siempre se necesitan apoyo del sector profesional de la salud, pero el arte y la cultura puede reducir grandemente los achaques de estas enfermedades y poder mejorar el bienestar de la población, ¿no? Que creo que es uno de los pilares fundamentales que buscamos como humanidad. Ahora bien, para que tengamos una idea de números, ¿no? Precisamente hablando de números, según la UNESCO y también según la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio, la contribución de los sectores culturales y creativos a la economía global es muy considerable. Solo la economía de la cultura representa el 3,1% del PIB mundial, es decir, todo lo que se produce en el mundo, al menos el 3% viene de un componente cultural. Y además se calcula que para el 2020 los bienes y servicios creativos representaban hasta el 21%, ojo, el 21% de todas las exportaciones de bienes y servicios del mundo. O sea que de cada 5 productos, uno de esos productos exportados era un bien o servicio cultural. Además, el sector cultural, ¿no? y creativo genera el 6,2% de todo el empleo mundial. Esto quiere decir que son alrededor de 50 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Y es más, la economía de la cultura es la economía que más empleos juveniles tiene, que son empleos de entre 15 y 29 años, más que cualquier otro sector de la economía. Entonces, la verdad es que la economía de la cultura es un gran aporte para el mundo y no solo es una cuestión de cohesión social o de desarrollo social, sino que también aporta con números valiosos y por ende, al ser una industria cultural, al ser una industria de la economía, es necesario que se aporte, que se vea, ¿no? como un polo de desarrollo económico en los países. Ahora bien, también hay que entender que en este caso muchas personas dicen, no, pero entonces tú estás prostituyendo la cultura. ¿Por qué? Porque estás intentándolo ver nada más como un número. No es que solo lo esté intentando ver como un número, sino que además del factor social que aporta la cultura, también no puedo ser ciego del factor económico que aporta la cultura. Porque si hay alguien que vive de la cultura, pues hay alguien que está generando un producto económico, hay alguien que está dejando un rédito económico, ¿no? Si yo vivo de la cultura, si yo vivo del arte, pues es una empleabilidad que está dando la cultura. Claro, la gente puede decir, no, pero es que no me emplea nadie porque yo soy un artista independiente. Claro, pero entonces te está empleando el público, ¿no? Está generando un ingreso gracias al mismo mercado. Entonces, no hay que ver esto como algo satánico o como algo sumamente malo, sino que la economía de la cultura lo único que pretende es explicar. No está intentando descubrir la rueda, sino que nada más explica de que hay ciertas situaciones económicas como el empleo de un artista o como los ingresos que tiene una empresa a través de la creatividad y lo explica, nada más lo explica desde el punto de vista científico-económico. Y incluso tenemos trabajos muy importantes como el del Banco Interamericano de Desarrollo, que pues tampoco es que haya inventado la rueda, pero hace un aporte muy curioso al considerar que la economía de la cultura pues tiene un componente muy importante en el continente americano, ¿no? Incluso hay un libro que está en internet, está gratuito, que se llama La Economía Naranja, ¿no? Que la economía naranja fue el nombre que le pusieron a la economía de la cultura porque consideraban que este color naranja era uno de los colores más representativos de la cultura, ¿no? Porque es un color así muy alegre, muy vivaz, muy dinámico, etcétera. Entonces, bueno, decidieron poner la economía naranja. Pero
Lo que quiero decir es que más allá de esto, de que si estoy de acuerdo o no, lo que sí tenemos que reconocer es que tanto estas grandes instituciones como el BID, la UNESCO, la UNTAD, ¿verdad? Están haciendo este esfuerzo por visualizar la cultura en uno de los aspectos que a veces no tenemos en consideración, como es las ciencias económicas. Pues creo que podemos usar esos mismos instrumentos, podemos usar esas mismas herramientas para poder demostrar que la cultura es importante y no solo es un polo de desarrollo social, sino que también es un polo de otro tipo de desarrollos como el económico, e incluso ahora se ve que si la industria cultural es una industria como tal, pues también es una industria que contamina, entonces también se ve como un punto de plática o de discusión medioambiental, ¿no? Todo lo que la economía y la cultura puede contaminar o, por el otro lado, puede apoyar al desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, sin duda, la economía y la cultura es uno de los análisis más interesantes que hemos tenido acerca de que la gestión cultural puede producir réditos económicos y es necesario entenderlos y estudiarlos para poderlos llevar a cabo de mejor manera, ¿no? Aquí se vuelve interesante también porque al ser un sector de la economía, esto quiere decir que también tiene sus propios desafíos, tiene sus propias consideraciones, ¿no? Por ejemplo, la sostenibilidad financiera, ¿no? Mantener la financiación de proyectos culturales en tiempos de crisis económica. Se considera que en pandemia, según este mismo informe de la UNCTAD, que es la conferencia, ¿no? de Naciones Unidas para el Comercio, se considera que alrededor de 10 millones de empleos del sector cultural se perdieron. Esto es curioso, ¿no? Porque podemos decir que el sector cultural se vio muy afectado por la pandemia, pero así como podemos decir que se vio muy afectado, podemos decir que se vio muy poco afectado. Es decir, no hay una medida que nosotros podamos tener de decir, bueno, esto es mucho o esto es poco, pero gracias a la economía de la cultura podemos llegar a esa percepción, ¿no? Podemos llegar a esos números en donde decimos, bueno, se han perdido 10 millones de empleos, ¿dónde están esos 10 millones de personas, verdad? Esto lo que va a ayudar es precisamente a enfocar la sostenibilidad financiera de este sector. Si se ve como un sector económico, pues entonces también, no solo de parte del Estado, sino que las empresas tienen que ver esa sostenibilidad económica, ¿no? Por otro lado, también tenemos el desafío de la accesibilidad, en que hay que asegurar que todos los sectores de la población tengan acceso a la cultura. Esto también es peligroso a la hora de verlo nada más desde el punto de vista económico, ¿no? La economía, como ciencia social, debería aportar a la sociedad para mejorar el acceso, ¿no? A estos bienes y servicios que al final la cultura, más allá de ser un sector económico, es un derecho, ¿no? Entonces, no solo se puede ver el punto de vista económico, sino que también debe de asegurarse de ver este punto de vista social y darle esa accesibilidad a este derecho humano, ¿no? Además, esto también tiene otros grandes desafíos, que es la dificultad de medir el impacto económico de la cultura, ¿no? De manera precisa. Por eso en los países de Latinoamérica cada vez es complicado, ¿no? Poder demostrar cuánto es el aporte del sector cultural al Producto Interno Bruto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no se tiene contado muchas veces cuáles son esos productos o cuáles son esas actividades culturales que dejan un rédito económico. Además de que usualmente el sector cultural o el sector artístico intentan no formalizarse, ¿no? Intentan más que todo informalizarse. Y esto lo que produce es que al no ser contabilizados a nivel estatal, pues no sean contabilizados en lo económico. Y esto es sin duda un reto. En fin, hay muchísima tela que hablar, ¿no? En conclusión, la economía de la cultura es un aspecto crucial que va más allá del valor intangible del arte y la cultura, ¿no? Su impacto económico es significativo y es multifacético, desde la generación de empleo hasta la revitalización urbana, ¿no? Y la cohesión social que hemos hablado. Esto es algo bastante amplio que hay que estudiar y que cada vez más, por suerte, las personas lo toman en cuenta como un rubro de estudio, ¿no? Es vital reconocer y apoyar este sector para fomentar un desarrollo económico y sostenible, ¿no? Y sobre todo enriquecedor. ¿Por qué? Porque no solo promoves un ingreso económico para tu población, sino que también promoves el derecho del acceso a la cultura y al arte, ¿no? Así que, ¿qué pensás? ¿Qué pensás? Una pregunta para ustedes. ¿Cómo creen que la cultura
puede contribuir aún más al desarrollo económico de sus países, de su comunidad. Me encantaría saber qué opinan acerca de este tema, porque yo sé que es un tema bastante ahí escandaloso, pero que es muy interesante de platicar. Puedes dejar tus comentarios en la cajita de Spotify o también puedes escribirnos a nuestras redes sociales en Acultura ORG, en Instagram o en LinkedIn, y yo estaré súper complacido de poderles no solo escuchar, sino que también leer, ¿verdad? Así que este ha sido el episodio de hoy. Les agradezco el haberme acompañado en un episodio más de Gestión Cultural del podcast. Espero que el día de mañana martes nos podamos seguir escuchando con más y muchísimo mejor este tema que tanto nos apasiona, la gestión cultural. Mi nombre es Alejandro Carrá y por si no lo llego a ver, les deseo muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.